presidente de la República. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Por favor, Mario, ¿cuál es la orden? Necesito saber, por favor, dígame usted. Martín, por efecto de los gases lacrimógenos. Recibe mis saludos cordiales, mi nombre es Silvana de Los Ángeles Ventura Tume. El día de hoy mi grupo y yo hablaremos acerca del tema elegido, que es el terrorismo en el Perú. Este consiste en imponer o influir a la población o al Estado ideologías o fines políticos principalmente, mediante el uso de la violencia e instauración de un clima de inseguridad y terror. Es ahí que entre los años 80 y 90 surgió el conflicto armado interno del Perú, en el cual se cometieron diversos actos de violencia mediante los grupos subversivos Sendero Luminoso y MRTA, y se perpetraron diversos atentados contra los derechos humanos de la población y del patrimonio del país. Las clases en las cuales se explicó este tema fueron en la semana 12, 14 y 15. En la semana 12 se identificaron las principales características sobre el conflicto armado del Perú, acontecido en los años 80, y tratamos la contextualización del Partido Comunista Sendero Luminoso, sus orígenes y el régimen maoísta. Asimismo, observamos las distintas fases del conflicto y sus principales actores. En la semana 14 observamos los cambios políticos y económicos acontecidos en el país. Analizamos las facetas de crisis extrema, los problemas acontecidos del conflicto armado y los abusos del Estado. Además, tratamos la fase del declive, en la que hablamos de la derrota de Sendero Luminoso con la captura de Abimael Guzmán. También hallamos la disminución de las acciones del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Y para finalizar, analizamos las consecuencias que dejó la lucha armada en el país. Por último, y no menos importante, tenemos la clase de la semana 15, en la cual comenzamos con el régimen del expresidente Alberto Fujimori, el cual inicia enfrentando una marcada crisis económica, delincuencia y secuelas del terrorismo. Observamos que la lucha contra la subversión motivó a la consolidación del discurso contra la política tradicional, el cual aceptaba la época de terror, que se vivió el terrorismo, y finalmente escribieron las facetas del gobierno Fujimori. Yo voy a hablar acerca de las causas y consecuencias del terrorismo. Para empezar, una causa del terrorismo se debe a la falta de educación, especialmente en las provincias como Ayacucho o Apurímac, las que fueron más afectadas por el terrorismo, puesto que estas personas, ya sea campesinos o estudiantes, no tenían la educación suficiente para entender las ideologías que se proclamaban de estas organizaciones terroristas como lo fueron Sendero Luminoso y MRTA. Estas organizaciones se aprovecharon de estos alumnos, de estos campesinos, para reclutarlos dentro de sus organizaciones. Esto generó que la organización creciera de manera exponencial dentro de las diversas provincias del país. Asimismo, como consecuencia, hubieron personas que no se unieron a estas organizaciones, puesto que si bien algunas personas no entendían lo que eran estas organizaciones, otras por el miedo o por el terrorismo o por la violencia que implicaban decidieron no unirse, y estas personas fueron violentadas o atacadas. En el peor de los casos fueron asesinadas, en el mejor de los casos fueron atacadas solo física o psicológicamente. Estas personas decidieron dejar sus tierras, su familia o incluso sus hogares en las provincias donde vivían, con el fin de llegar a la capital en busca de seguridad y de empleo. Sin embargo, no existía ninguna de estas dos dentro de la capital, puesto que la capital también era atacada y no había empleo suficiente para estas nuevas personas que estaban migrando de las provincias hacia la capital. Mis más saludos cordiales, mi nombre es Daniel Alexandra Valdía Pisoto, y en esta oportunidad vamos a realizar una entrevista al señor Héctor Valdía Chan, que nos contará un poco sobre la tragedia que ocurrió en la época del terrorismo aquí en el Perú. ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días. Sí,
fue una época bastante terrible, esto del terrorismo, iniciado en la década de los 80, en el gobierno de Belaúnde Terry. Una de las causas, pienso yo, era que ellos veían una injusticia en el país, pero estaban muy equivocados al creer que atacando a las instituciones, como ellos creían, reclutando gente en provincias y después yendo a la ciudad, sería la solución, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Atacaron a muchas entidades y hubo bastante muerte, ¿no? Bien. ¿Y esto cómo afectó su vida? Sí afectó no solamente en mi vida, sino en la vida de los padres y mis padres, cuando sobre todo íbamos a estudiar a la universidad, ¿no? Yo estudié administración de empresas y había muchas veces que me tocaba cursos en la noche, entonces, y estábamos en pleno terrorismo y en plenos estudios y los atentados terroristas, ¿no? Los famosos coche bombas, apagaban las luces cuando se destruían las torres de alta tensión y muchas veces teníamos que estudiar con velas, ¿no? Y muchos atentados hubo, como por ejemplo el Canal 2, como por ejemplo en la calle Tarata en Miraflores, que se bajaron un edificio completo, ¿no? Y hubo muchas muertes. Esto casi duró 20 años aquí en el país, ¿no? Muy complicado, muy complicado. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de contestar estas preguntas. No hay de qué, Daniela. Encantado. Reciba mis cordiales saludos, mi nombre es Salvador González Camacho y en esta ocasión seré su entrevistador. Estoy acompañado de la señora Viviana Rocío Camacho Guamaní. Hola, ¿qué tal? Y el día de hoy voy a realizarle 2 preguntas y vamos a iniciar con la primera. ¿Qué causas tuvo el terrorismo? Según mi criterio, la causa fue por el olvido y la indiferencia de los pueblos más alejados de nuestra ciudad capital. Existieron 2 grupos terroristas llamados MRTA y Sendero Luminoso. Ellos impartieron una ideología equivocada y extremista donde incitaban al odio. ¿Ya? Con el único objetivo, ¿no?, de destruir la democracia. Esto trajo mucha muerte, mucha desolación y muchas pérdidas económicas a nuestro país. ¿De qué manera el terrorismo afectó su vida? Bueno, el terror. Implantó mucho el terror en mi vida, el miedo, el ser víctima de un coche bomba, el no saber si regresaba a casa, el tan llamado toque de queda, que si no portabas tus documentos, terminabas en una comisaría y muchos no regresaban, desaparecían. Muchas gracias. Buenos días, profesora. Mi nombre es Joseph López y como grupo coincidimos en que la forma en la que actuó el Estado frente al terrorismo no fue la mejor. Uno de los principales motivos que nos llevó a tomar esta postura es que el Estado en un principio no le tomó la importancia necesaria al problema. Ejemplo de ello es la quema de ánforas y padrones electorales que ocurrió en Chuschi, Ayacucho. Luego, conforme iba pasando el tiempo y los ataques de los terroristas eran más violentos, el Estado solo atinó a responder mediante más violencia, y esto lo hizo a través de las Fuerzas Armadas. Además, el estado de emergencia que en ese tiempo se mantenía durante mucho tiempo hizo que se aprobaran leyes que violaban los derechos humanos de las personas. De esa manera, las principales víctimas del conflicto fueron la población del Perú andino y de la selva. Asimismo, debido al centralismo que existía en esa época, los problemas que ocurrían en la sierra no eran tomados con mucha importancia por las personas que vivían en la capital. Finalmente, en nuestra opinión, una alternativa de solución era que en un principio se respeten los derechos humanos de las personas. También coordinar un mejor trabajo del Estado con la sociedad para lograr identificar mejor a los terroristas. Y por último, permitir el uso de armas al ejército, pero esto solo en caso de emergencias. Gracias.